El 7 de diciembre de 1941 no fue un día cualquiera. Fue un domingo por la mañana, un momento de paz y tranquilidad que se hizo añicos en un instante. Un ataque sorpresa, un acto de audacia y engaño que cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial y de la historia para siempre. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los eventos más impactantes del siglo XX, el ataque a Pearl Harbor. Vamos a ir más allá de los titulares y de las imágenes que ya conoces para desentrañar el complejo entramado de decisiones, errores y héroes que culminaron en un infierno de fuego y destrucción. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Qué llevó a Japón a tomar una decisión tan arriesgada? Y lo más importante, ¿pudo haberse evitado esta tragedia? Prepárense, porque lo que van a descubrir les va a dejar sin aliento. Primera parte. El camino hacia el abismo. Un mundo en colisión. Para entender el ataque, primero debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de 1941. La historia no empieza en Hawái, sino en un mundo de imperios en declive y potencias emergentes. Mientras Europa se recuperaba lentamente de la Gran Guerra, el equilibrio de poder en Asia y el Pacífico cambiaba a un ritmo acelerado. El ascenso de Japón. Después de la restauración Meiji, Japón se embarcó en una modernización a pasos agigantados. De ser un país feudal y aislado, se transformó en una potencia militar e industrial. Sus victorias sobre China y Rusia a principios del siglo XX les dieron un lugar en la mesa de las grandes potencias. Pero sus ambiciones no terminaron ahí. Los líderes militares japoneses, imbuidos de un fervor ultranacionalista, soñaban con crear un vasto imperio que se extendiera por todo el Pacífico asiático. A este sueño lo llamaron la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental, el rol de Estados Unidos. Al mismo tiempo, Estados Unidos se consolidaba como una potencia global. Su política en el Pacífico, impulsada por la política de puertas abiertas en China, chocaba directamente con las ambiciones expansionistas de Japón. Washington abogaba por el libre comercio y la integridad territorial de China, mientras que Tokio veía a China como su patio trasero, fuente de recursos y mercados. El punto de quiebre, la década de 1930, fue un polvorín. La invasión de Manchuria en 1931 por parte de Japón y el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa en 1937 marcaron un punto de no retorno. Los actos de agresión japoneses, como la masacre de Nankín, generaron una condena internacional generalizada. Estados Unidos, aunque no intervino militarmente, empezó a presionar a Japón a través de sanciones económicas. El embargo petrolero. La gota que colmó el vaso fue la ocupación japonesa del norte de Indochina francesa en 1940. Esto llevó a que el presidente Franklin D. Roosevelt impusiera un embargo total de petróleo y otras materias primas a Japón en julio de 1941. Para la maquinaria de guerra japonesa, que dependía en un 80% del petróleo importado de Estados Unidos, esto fue un golpe mortal. Sus reservas solo durarían unos pocos años. Para los líderes japoneses, la elección era simple, aunque terrible: ceder a las exigencias estadounidenses y retirarse de China, lo que significaba la humillación y el colapso de su imperio. O ir a la guerra para apoderarse de los recursos que necesitaban en las Indias Orientales neerlandesas. La facción militar de línea dura, que había ganado una influencia decisiva, eligió el camino de la guerra. El cerebro detrás del plan. Aquí entra en escena un personaje clave: el almirante Isoroku Yamamoto, un hombre de una inteligencia excepcional, que había estudiado en Harvard y tenía un profundo conocimiento de la capacidad industrial de Estados Unidos. Yamamoto era reacio a la guerra con una potencia tan poderosa. Si me piden que pelee, la batalla no durará ni un año o dos. Podremos ganar, pero el tercer año no habrá manera de evitar el colapso. Sin embargo, si la guerra era inevitable, creía que la única esperanza de Japón era asestar un golpe rápido y devastador. Su plan era audaz hasta el punto de la locura.
un ataque sorpresa masivo a la flota del Pacífico de los Estados Unidos en su base principal, Pearl Harbor. Segunda parte, los fallos y la negligencia. El factor humano. La tragedia de Pearl Harbor no fue solo un acto de agresión, sino también el resultado de una serie de fallos catastróficos por parte de Estados Unidos. El mito de la sorpresa total. A pesar de la narrativa oficial, el ataque no fue una sorpresa total en el sentido de que no había advertencias. Las señales estaban allí, pero fueron ignoradas o malinterpretadas. Inteligencia descifrada. Estados Unidos había descifrado el código diplomático japonés, conocido como MAGIC. Esto les permitió leer los mensajes de los diplomáticos japoneses. Aunque no revelaban los detalles exactos del ataque a Pearl Harbor, sí mostraban la creciente tensión y la inminencia de la guerra. Advertencias a medias. Washington envió una serie de advertencias crípticas a sus bases en el Pacífico. El 27 de noviembre, una advertencia de guerra llegó al almirante Husband Kimmel en Pearl Harbor, pero era tan vaga que se interpretó como una precaución contra el sabotaje, no contra un ataque a gran escala. La falta de coordinación. La comunicación entre el ejército y la marina era deficiente. Había un exceso de confianza en que un ataque no ocurriría en Pearl Harbor, ya que se consideraba demasiado superficial para un ataque de torpedos. Los aviones de reconocimiento se limitaban a una zona cercana a la base y no a un perímetro amplio. El radar que no fue escuchado. La mañana del 7 de diciembre, a las 7:02 a.m., los operadores de radar George Elliott y Joseph Lockhart, en la estación de Opana Point, detectaron una formación masiva de aviones que se acercaba. Alertaron a su oficial, el teniente Tyler. Creyendo que se trataba de un vuelo de bombarderos B-17, que se esperaba que llegara de la costa oeste, les dijo que no se preocuparan. Fue un error fatal. Mientras tanto, a miles de kilómetros, la Kido Butai, la fuerza de ataque japonesa, navegaba en secreto en el gélido Pacífico Norte. Su travesía silenciosa, bajo un estricto silencio de radio, fue una obra maestra de sigilo militar. Al mando del vicealmirante Chuichi Nagumo, la flota japonesa estaba lista para asestar el golpe. Tercera parte. El día de la infamia. La pesadilla se hace realidad. El infierno se desató a las 7:48 a.m. La primera oleada de aviones japoneses, 183 en total, liderada por el comandante Mitsuo Fuchida, descendió sobre la bahía. El grito de guerra, ¡Tora, tora, tora! ¡Tigre, tigre, tigre! Fue la señal para el inicio del ataque. ¿Los objetivos? La oleada inicial se centró en los acorazados, los aviones en los aeródromos y los diques secos. Los torpedos, equipados con aletas de madera para operar en aguas poco profundas, fueron devastadores. La destrucción del USS Arizona. El destino más trágico fue el del USS Arizona. Varias bombas impactaron en el buque, pero una de ellas, una bomba modificada de 800 kilos, penetró su cubierta y detonó en el depósito de municiones de proa. La explosión masiva fue tan poderosa que la levantó del agua. Se hundió en menos de 9 minutos, llevándose a 1,177 de sus tripulantes. Su esqueleto oxidado yace hoy en el fondo del puerto, un monumento a la tragedia, hundimientos y daños. El USS Oklahoma fue alcanzado por varios torpedos, se escoró violentamente y se volcó, atrapando a 429 marineros en su interior. El USS West Virginia y el USS California se hundieron lentamente. El USS Nevada intentó escapar valientemente hacia mar abierto, pero fue atacado sin piedad y forzado a encallar para evitar que se hundiera en el canal de entrada, lo que hubiera bloqueado el puerto por meses. Héroes inesperados. En medio del caos, surgieron actos de heroísmo. El sargento Doris "Dory" Miller, un cocinero afroamericano, se apoderó de una ametralladora antiaérea que no estaba entrenado para usar y derribó al menos un avión japonés. Su valentía le valió la Cruz de la Marina, convirtiéndose en el primer afroamericano en recibir este honor en la Segunda Guerra Mundial. La segunda oleada.
A las 8:54 a.m. llegó la segunda oleada de 171 aviones. Esta vez, se concentraron en las infraestructuras que la primera oleada había pasado por alto: los hangares, los astilleros y los depósitos de combustible. Sin embargo, su objetivo principal, los portaaviones, seguían sin aparecer. Cuarta parte. La gran equivocación. El fracaso del éxito. El ataque a Pearl Harbor fue un éxito táctico para Japón, pero un fracaso estratégico a largo plazo. Los portaaviones estaban ausentes. La gran fortuna para Estados Unidos fue que sus 3 portaaviones en el Pacífico, el USS Enterprise, el USS Lexington y el USS Saratoga, no estaban en el puerto. Habían sido enviados en misiones de entrega de aviones. La decisión de Yamamoto de no lanzar una tercera oleada de ataque para destruir las cruciales instalaciones de reparación, los depósitos de combustible y los diques secos fue un error monumental, un gigante que se despierta. El ataque, en lugar de desmoralizar a Estados Unidos, unificó a un país dividido por el debate de si debía entrar en la guerra. El 8 de diciembre, el presidente Franklin D. Roosevelt pronunció su famoso discurso ante el Congreso, describiendo el 7 de diciembre de 1941 como una fecha que vivirá en la infamia. Al día siguiente, Estados Unidos declaró formalmente la guerra a Japón. La Montoa, la victoria tan furia de Japón en Pearl Harbor, fue el catalizador que despertó a la mayor potencia industrial del mundo. El legado. El ataque a Pearl Harbor cambió para siempre la estrategia militar. La era de los acorazados como los buques de guerra dominantes llegó a su fin, dando paso a la supremacía de los portaaviones. También marcó el inicio de la guerra en el Pacífico, una campaña brutal y sangrienta que culminaría casi 4 años después. La historia de Pearl Harbor es una lección sobre el poder de la estrategia y las consecuencias de la arrogancia. Pero más que eso, es la historia de la valentía, la resiliencia y el sacrificio. Es la historia de los hombres y mujeres que vivieron y murieron en ese día de infamia. Su memoria vive en el monumento a bordo del USS Arizona, un faro de esperanza y un recordatorio de lo que perdimos. Si te ha conmovido esta historia y quieres seguir explorando los eventos que cambiaron el mundo, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Cuéntame en los comentarios qué otro evento histórico te gustaría que analizáramos en profundidad. Tu opinión nos ayuda a seguir creando contenido que te fascine. Nos vemos en el próximo video.